Y mis queridos hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, allá en el libro de los Hechos. Estamos ahora en este precioso capítulo, el capítulo 9, donde encontramos la conversión de uno de los personajes que más va a influenciar el cristianismo. Nos referimos a Saulo de Tarso, el conocido para nosotros como el apóstol Pablo. Ya hemos visto la conversión de Saulo, hemos visto los cambios que Dios ha operado en la vida de este personaje. Hemos visto cómo Dios ha utilizado la vida, el ministerio de un hombre llamado Ananías para bendecir y ayudar en la primera etapa de la vida de este personaje, llevándole el mensaje, orando por él por su sanidad, bautizándole. Hemos visto cómo Pablo o Saulo se convierte y las señales que hay de su conversión, una señal genuina. Él quiere estar con el pueblo del Señor, él tiene un nuevo compañerismo, tiene una nueva comunión, tiene un nuevo concepto, una nueva convicción, y él también tiene una nueva comunicación. Él habla de Cristo, pero como todo es nuevo, los que antes eran sus amigos, ¿ahora qué? Se convierten en sus enemigos. Y planeando esto, los judíos en Damasco intentan quitarle la vida a Saulo. De esta forma hemos dejado al apóstol Pablo en aquella tarde, tal vez, en Damasco, que los hermanos desde una ventana comienzan a bajar el cordel para que Saulo pueda finalmente escapar, ya que hay un grupo de personas que están guardando la puerta, esperando el momento que Saulo aparezca para eliminarlo. Ahí fue donde dejamos nosotros a Saulo de Tarso. El relato bíblico para nosotros hoy es Hechos, capítulo 9. Mira conmigo el verso 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces, verso 31, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver Saulo en Jerusalén. Pero ¿qué va a pasar con Saulo en Jerusalén? Va a ser rechazado, se va a reconciliar y también va a tener que ser rescatado, el rescate. Saulo en Jerusalén, rechazado, reconciliado y también su rescate. ¿Qué pasa con Saulo al llegar a Jerusalén? Hay muchos detalles que el doctor Lucas no nos va a mencionar, pero recordemos que Saulo parte precisamente ¿de dónde? Desde Jerusalén hacia Damasco. ¿Con qué motivación? ¿Con qué propósito? Exterminar a los seguidores del camino. Mira lo que dice el doctor Lucas. En primer lugar, ¿qué pasa con Saulo al llegar a Jerusalén? En primer lugar, Saulo se va a encontrar ¿con qué? Con un rechazo. Saulo es rechazado cuando llegó a Jerusalén. Recuerda Jerusalén. Desde ese lugar, él pidió la autoridad para perseguir a los cristianos. Pero en Jerusalén fue donde asesinaron a sus propios pies, ¿a quién? A Esteban. Y antes de Esteban, en el mismo Jerusalén, habían crucificado al Señor Jesucristo. ¿Qué emociones experimentó Saulo en aquel momento? El doctor Lucas no nos dice. No nos dice lo que pasó, pero es posible que lo llenara su corazón en cierta forma la tristeza, el dolor de haber consentido, de haber estado de acuerdo con la muerte de ese joven predicador que les habló acerca de Cristo con su rostro como los ángeles, y que su propio maestro, a quien él había perseguido tan celosamente, allá en Jerusalén también había sido crucificado. Qué interesante cuadro. Saulo es rechazado y vemos que intentó ¿de qué?
juntarse con los discípulos. El término trataba es el intento, es el esfuerzo por tener plena comunión con los hermanos. Sin duda alguna que hay un principio interesante. Todo nuevo creyente quiere estar ¿con quién? Con el pueblo del Señor. Y no es así. Y es lo mismo en Saulo de Tarso. Él quiere estar con esa iglesia que durante mucho tiempo fue el causante de tanto dolor. Buscó la aceptación de los hermanos en Jerusalén. Tal vez pensó que ahora, como ya soy cristiano, como he conocido al Señor, los hermanos me van a abrazar con gozo, con alegría, y van a comprender mi nueva vida en Cristo. Pero la verdad es que Saulo en Jerusalén, lo primero que él enfrenta que es rechazo. ¿Por qué? Dice que trataba de juntarse con los discípulos, los creyentes, el pueblo del Señor. Pero ¿qué dice el texto? Pero todos, no algunos, sino todos le tenían ¿qué? Miedo. ¿Será que no han oído de la conversión? Ya han pasado por lo menos 3 años de lo que ocurrió en Damasco. Pero dice el texto, pero todos le tenían miedo. Recordemos que Saulo había salido de Jerusalén respirando aún amenazas. Como un toro jadeando quería él eliminar a los cristianos. No era fácil borrar esta imagen. Trató de juntarse con ellos. Pero, ¿qué pasó? ¿Que no oyeron ellos de que él se ha convertido, que tuvo un encuentro personal con el Señor? Mira lo que dice el texto. Pero todos le tenían miedo, ¿qué? No creyendo que fuese discípulo. En el fondo, la iglesia en Jerusalén creyó ¿qué cosa? Que esta solamente era una estrategia. ¿Para qué? Para acercarse más a los cristianos y una vez estando cerquita a ellos, ¿qué? Esto es típico en la historia. Personas que aparentan ser ¿qué? Algo que en el fondo no lo son. No creyeron a lo que habían oído acerca de la conversión de él. Pablo está solo entre 2 grupos religiosos. Pablo ahora se encuentra, por así decir, en tierra de nadie. Porque por un lado, los celosos judíos ya lo rechazan. Y ahora los creyentes, el otro grupo religioso, tampoco ¿qué? Le cree. Se encuentra en tierra de nadie. Un escritor comentó lo siguiente. Permíteme leer lo que él dijo. Un comentarista dice así: una carta de los hermanos de Damasco, como la que se escribió para Apolos, en Hechos 18:27, le hubiera ayudado, pero que sepamos no llevó tal carta. Los hermanos desconfiaban de Pablo. Usted sabe que en el primer siglo de la era cristiana, cuando un creyente se trasladaba a otro lugar, llevaba una carta de recomendación práctica que por muchos años las iglesias que mantienen una línea fundamental hemos hecho para recibir en congregaciones a otros hermanos que se mueven de otras iglesias de nuestra misma fe y práctica. Pero aquí no hay ninguna carta. Hubiese sido bueno tal vez una carta que alguien llevase o enviar de Damasco a Jerusalén, pero no hay tal carta. Por eso encontramos, ¿qué pasa con Saulo al llegar a Jerusalén? En primer lugar, él va a enfrentar ¿qué cosa? Rechazo. Es decir, que el pueblo del Señor, los creyentes, creen que sencillamente es ¿qué? Una estrategia de este hombre despiadado, el fiero perseguidor de la iglesia. Pero encontramos algo interesante. Va a aparecer un personaje nuevamente que se va a convertir en la persona que va a recomendar a Saulo de Tarso, a los apóstoles, a la iglesia en Jerusalén. Saulo ahora es recomendado. Me encanta el verso 27 porque vuelve a aparecer un personaje que ya lo vimos en el capítulo 4 tomando una decisión de ayudar. Cada vez que aparece este personaje, Bernabé, en las Escrituras, siempre está ayudando a los demás. Siempre está por causa de alguien más. Lo vas a ver aquí, lo vemos en Jerusalén, dando su ofrenda, apoyando la obra. Lo vemos acá, lo veremos también con Juan Marcos. ¿Recuerdas tú el capítulo 15? Llegaremos algún día a esa porción. Saulo es recomendado ahora personalmente. Entonces Bernabé, ¿qué hizo? Tomándole, lo trajo. No sabemos qué había oído Bernabé acerca de Saulo. Pero es evidente que hizo honor a su nombre. ¿Recuerdas que en el capítulo 4, verso 36, los apóstoles, que él se llamaba José, le apodaron por nombre?
Bernabé, que traducido es hijo de consolación o de estímulo, haciendo honor al apodo, al nickname, al apodo que ha recibido. Su carácter, su ministerio, su compasión no lo dejan tranquilo. Él va entonces y se entrevista con Saulo. Cada vez que vemos a este personaje, vemos extendiendo el brazo a otra persona. ¿Cómo son tan necesarios estos Bernabés, hombres y mujeres, dentro de la obra, que están siempre para consolar, que están siempre para ayudar? En este caso, él va a poner la cara por Saulo de Tarso. Porque ¿qué dice el texto? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo, ¿a dónde? A los apóstoles, puso la cara por él. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado, no sabemos si fue en un periodo corto de 2 semanas, no sabemos cuánto fue el tiempo en que Bernabé, dónde se encontraron. Es posible que Saulo se quedara en la casa de una hermana que él tiene en Jerusalén. Lo vamos a mirar más adelante, por ahí por el capítulo 22, que él tiene una hermana que vive allá en Jerusalén. No sabemos, pero se encuentra y Bernabé va a decir 3 cosas a favor de Saulo. Mira cómo él pone la cara. Lo primero que él les va a decir es que les contó a quiénes. Lo trajo a los apóstoles. Es posible que el único apóstol que quede oficialmente en Jerusalén sea Pedro, ya que los demás apóstoles están predicando por diferentes lugares. Pero le presenta a los apóstoles y mira, él les va a decir 3 cosas acerca de Saulo. Lo primero es que les contó cómo Saulo había visto en el camino ¿a quién? Al Señor. Él les va a contar, Saulo de Tarso, ustedes saben a lo que fue a Jerusalén, les dice Bernabé, ustedes saben a lo que fue a Jerusalén, pero tengo que decirles algo. Él, al igual que nosotros, ha tenido ¿qué? Un encuentro personal con Cristo. Se le apareció en el camino. En segundo lugar, no simplemente tuvo ese encuentro personal con Cristo, sino que Saulo ahora él ha recibido una comisión. Él es encomendado por el Señor porque Dios le habló y le dio instrucciones específicas, el cual le había, dice, hablado. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Y en tercer lugar, ¿qué le dice? Y cómo en Damasco había ¿qué? Hablado valerosamente en el nombre de Jesús. No solamente habla de su encuentro, no simplemente habla de su encomendación, sino que también habla de la exposición que él presenta. Porque ahora Saulo, les decía en el estudio pasado que cuando llega a Damasco, Saulo no le contó, miren cómo lo que yo era en el pasado, como ocurre hoy en día con algunos famosos que se convierten, sino que Saulo de frente, si bien es cierto el testimonio y dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros es importante, pero más importante es la persona que ha cambiado en nuestras vidas. Y Pablo, desde el momento de su conversión, comenzó a predicar ¿a quién? A Cristo. Y cómo en Damasco había hablado, como valerosamente en el nombre del Señor. Podemos ver que Dios siempre va cuidando a sus siervos en los momentos claves en su vida. Por ejemplo, encontramos a 3 personas que Dios proveyó para Saulo en momentos difíciles. Por ejemplo, en Damasco Dios le proveyó a Judas, que le brindó su casa. Dios le proveyó a Ananías para que recobrase la vista. Y Dios ahora le va a proveer a Bernabé para presentarlo a los apóstoles. ¿Serás tú esa persona clave en la vida de otras personas? Antes de cerrar este segundo punto, ¿qué cosas pasaron cuando Saulo llegó a Jerusalén? Hemos visto el rechazo que él enfrenta, hemos visto cómo un personaje le recomienda. 2 cositas importantes para considerar. En primer lugar, creo que el testimonio de otras personas acerca de tu persona es importante. Dice el libro de Proverbios capítulo 27, verso 2, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Con cuánta libertad a veces
y un tenor de arrogancia, hablamos de nuestros propios créditos. Y sale el yo, y yo, y yo, y lo que yo hago. Cuando uno alaba lo que uno hace, ya tiene su recompensa. Pero aquí es bueno que otros hablen que bien de usted. Que cuando digan, yo quiero dar gracias al Señor por esta persona, porque ha sido realmente que una bendición en mi vida. Y en segundo lugar, algo importante, que es lo que Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 22. Dice Pablo a Timoteo lo siguiente: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, la encomendación al ministerio cuando nos identificamos, cuando apoyamos a alguien, cuando apoyamos una obra misionera. Yo fui enseñado, por ejemplo, que cuando como pastor voy a recomendar a alguien para el ministerio, para que la iglesia lo apoye como misionero o le ofrenden una ayuda económica, por lo menos necesitamos saber eventualmente del ministerio de esa persona. Necesitamos saber cómo conoce las Escrituras, cuál es el testimonio. No sé si notas la idea, siempre es bueno la encomendación, que alguien más se identifique en el ministerio. Volviendo al punto, ¿qué encontramos? ¿Qué pasa con Saulo al llegar a Jerusalén? Saulo es rechazado. En segundo lugar, Saulo es recomendado por Bernabé. Veamos ahora, en tercer lugar, qué es lo que ocurre. Saulo es reconciliado, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Por qué reconciliado en Jerusalén? Hay un detalle acá entre el verso 28 y 29. Hay un detalle que el doctor Lucas omite, pero que Pablo lo comenta en Gálatas, en el capítulo 1, versos 18 y 19, que él se reúne con Pedro y con Jacobo y estuvo por 2 semanas con ellos. Ese detalle el doctor Lucas lo omite en el relato acá, pero posiblemente estos dos, Jacobo no es un apóstol, pero es considerado como un representante apostólico y como un líder importante en Jerusalén. Dice el verso 28, y estaba con ellos, ¿en dónde? ¿Recuerdas que Bernabé lo presentó a quiénes? Y aquí vemos entonces que Saulo ahora está con ellos en Jerusalén. Sin duda alguna vemos el amor y el perdón en acción. Primero no lo creían. Tal vez a muchos de ellos había producido Saulo de Tarso mucho dolor, pero cuando uno llega a los pies de Cristo, el amor es mayor y es evidenciado por el perdón. Vemos ahora que Ananías fue puesto para la congregación en Damasco y Bernabé es puesto para la iglesia en Jerusalén. Con el respaldo de un vínculo sano con los hermanos, Saulo ahora tiene toda la cobertura. ¿Para qué? ¿Qué dice el verso 28? Para entrar y salir. ¿Para qué? Con libertad moverse y predicar el evangelio. Porque ya los hermanos en Jerusalén, ¿qué había ocurrido con ellos? Ya él se había reconciliado con ellos. Dice el verso 29, ya reconciliado con completa libertad en la iglesia en Jerusalén, el apóstol Pablo que hacía, verso 29, Saulo de Tarso, aún, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Hablaba con denuedo. Recuerdes que el denuedo en el libro de los Hechos es evidencia de la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Lleno del Espíritu Santo, con pasión, con convicción, con valentía, él hablaba en nombre de ¿quién? En nombre del Señor. Es decir, que hablaba acerca de ¿quién? De la persona de Cristo Jesús. Es por eso que Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 12, dice así: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué anunciaba entonces? El evangelio que no le vino a predicar nadie, que no lo enseñó nadie más, que directamente él lo aprendió, lo oyó y lo creyó de la persona de Cristo Jesús. Creo que la meta de todo ministro, fíjate que él dice que él hablaba con denuedo, ¿en nombre de quién? Del Señor. Creo, mis queridos, que la meta de todo ministro, cuando comparte la palabra de Dios, es que vean a Cristo. Es predicar a Cristo, tal como lo dijo Juan el Bautizador. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Que cada vez que se expone la palabra de Dios, la gente pueda ver
a Cristo Jesús y sencillamente una vara torcida, movida por el viento, pero siendo usada ¿por quién? Por el Señor. Dice el texto, mira el verso 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban ¿qué? Son hebreos helénicos. Déjame decirte algo, es el mismo grupo que mató a Esteban. ¿Recuerdas que él disputaba con los griegos? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta comunidad quiere ahora ya no sencillamente, ya no respetan al erudito Saulo de Tarso, porque ahora el erudito Saulo de Tarso no está ¿qué? Del lado de ellos, sino que está del lado de los odiados cristianos. Y así como lo hicieron con Esteban, sin reparo, intentaron sencillamente ¿qué? Matarle, porque eran personas despiadadas. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Qué argumento le iban a presentar a Saulo de Tarso? Que potencialmente hubiese sido el líder, el sucesor natural, ¿de quién? Del famoso enseñador judío. ¿Recuerdas cuando del famoso enseñador judío Gamaliel? Él hubiese sido el sucesor natural, conocedor de todos los argumentos, porque él los conocía, los utilizaba en contra de los cristianos. Estos entonces, disputando con él, no pudiendo más, sencillamente deciden hacer algo, quitarle la vida. ¿Qué ocurre entonces? Saulo entonces es rescatado. ¿Cuándo supieron? Verso 30. Esto los hermanos, al igual que en Damasco, también lo supieron los hermanos. Qué importante es que creyentes cuiden a sus líderes, porque eso ocurre en Damasco. Cuando ellos oyen que tratan de eliminar, los hermanos que hicieron, lo bajaron por una canasta. ¿Qué van a hacer los hermanos, los creyentes? Le llevaron hasta Cesarea, es decir, que lo llevaron, lo custodiaron. Fueron con él, lo encaminaron hacia la costa. No lo dejaron solo, en ningún momento cuidaron acerca de él. Le llevaron hasta Cesarea y ¿qué hicieron? Lo metieron en un barco, se aseguraron de que el barco tuviese un solo destino y lo mandaron de regreso ¿a dónde? A la ciudad natal, a su ciudad natal, a Tarso. Mire qué interesante, ¿qué pasa con Saulo entonces en Jerusalén? ¿Qué pasa con Saulo al llegar a Jerusalén? Saulo es rechazado, Saulo es recomendado, Saulo es reconciliado con la iglesia, con los líderes, Saulo es rescatado del plan de los helénicos de eliminarlo. Finalmente Saulo será ¿qué? Recluido. ¿Y por qué? Verso 30. Y le enviaron a Tarso. Lucas guarda silencio. Pero sabemos que es posible que Pablo estuvo en Tarso más o menos 10 años. Porque cuando ya llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, ya han pasado entre el día de Pentecostés y la visita que hará Pedro a Cornelio casi 15 años. Ahora, ¿qué pasa con Saulo en Tarso, en su ciudad natal? Lo más seguro es que durante ese tiempo Saulo se dedicó a estudiar, a profundizar, a comprender, para luego terminar su carrera, sus viajes misioneros y escribir las cartas del Nuevo Testamento. Y esto es algo interesante. Pablo es recluido porque él tiene que prepararse para algo. ¿Recuerdas que cuando él recibe el llamado del Señor, verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario ¿qué? Padecer por mi nombre? Y el Señor va a tener que preparar a Saulo de Tarso, lo va a recluir, lo va a capacitar, lo va a preparar, porque lo que ha enfrentado en Damasco y lo que ha enfrentado en Jerusalén no es nada con lo que va a venir después. Piensa conmigo qué le ocurre a Pablo allá en apedreado. ¿Recuerdas cuando es apedreado y lo dieron por
En Listra, cuando lo apedrean y lo dan por muerte. Cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, naufragó, fue azotado, sufrió tantas cosas. Durante estos años el Señor comienza a preparar a su siervo. Cada vez que pensamos en el apóstol Pablo, solamente hablamos de sus logros, de sus viajes, de las iglesias, de sus escritos, pero poco pensamos acerca del tiempo de a solas, de oración, de preparación, de meditación, de comunión, de profundizar las escrituras, porque cuando miramos sus cartas vemos que él cita casi de memoria las escrituras. Queridos, nunca podemos pasar por alto el tiempo de preparación en el ministerio. A veces nosotros queremos hacer ministerio y queremos estar al frente y queremos hablar y queremos, porque ya sabemos un par de versículos, creemos que ya estamos capacitados. Primero es la preparación. Primero discípulos y luego maestros. Y a veces creemos que, y lo digo con mucha tristeza, que porque estudiamos 3 años y 4 años como mucho, y algunos no alcanzan a estudiar, ya ellos tienen que ser oídos por todos los demás y ya son autoridad o eminencia. Casi 10 años de silencio, de preparación. Es evidente que en este tiempo, estando Saulo en su tierra natal, él haya comenzado las iglesias que en el capítulo 15, verso 23, se hacen mención de Siria y Cilicia. Es decir, no estuvo sin hacer nada. Compartió, oró, se preparó. Alguien una vez me dijo lo siguiente. Esto era un ex boina negra. Él me dijo así: a mayor preparación, más amplio será tu ministerio. Es decir, mientras más duro es la preparación, más preparado estarás, capacitado estás para servir. Frente a la pregunta ¿qué es importante para el ministerio? Preparación bíblica. Conocer la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando me fui a Argentina, eso lo tenía muy claro en mi mente. Algunos de mis compañeros me apodaron el ratón de biblioteca, porque durante el tiempo en que mis compañeros jugaban ping-pong o ese mete-gol, recuerda ese table soccer, futbolito, yo estaba estudiando. Mientras otros iban a hacer fiestas, o a pasarlo bien, yo estaba orando o estudiando, pidiendo a Dios una sola cosa: abre mi mente, abre mi corazón. Y en la medida en que, Señor, esa palabra me impacte, quiero que impacte a otros cuando comparta la palabra del Señor. Primero, preparación. Es interesante que al pasar algunos años, nuevamente Bernabé le va a buscar. Lo vas a mirar, mira conmigo el capítulo 11. ¿Qué dice el verso 25? No sabemos nada de Pablo en Tarsis hasta el capítulo 11. Mira conmigo el verso 25. ¿Qué dice? Después fue Bernabé, ¿a dónde? A Tarso, ¿para qué? Buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. No sabemos cuántos años, posiblemente son 10 años. Nuevamente va a ¿qué? Bernabé a buscar y se lo trae a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? Ya las cosas se han calmado. Recuerda que al principio Saulo no traía mucha paz a los cristianos. Muchos le tenían ¿qué? Miedo. Pero ya los años de templanza, de madurez, de comprensión han llegado, y ahora Saulo de Tarso está preparado, porque desde este mismo lugar, en Antioquía, Pablo sería ¿qué? Comisionado a la gran obra misionera, que es tema del capítulo 13. Cerremos a modo de conclusión. Saulo en Jerusalén, ¿qué va a enfrentar? ¿Qué pasa con Saulo al llegar a Jerusalén? Rechazo, recomendación, reconciliación, el rescate y la reclusión por algunos años en Tarso. Pero Dr. Lucas nos cierra la porción con un detalle interesante. ¿Qué dice? Verso 31. Deténganse ahí. Entonces, esa palabrita significa después de. ¿Después de qué? ¿Después de qué?
Yo creo que después de que Saulo desaparece, porque Saulo movía las aguas. Recuerda que Saulo era el que perseguía a la iglesia. Pero una vez en que Saulo dejó de perseguir a la iglesia, ¿qué ocurre? Las iglesias tenían que paz por toda Judea y Galilea y Samaria. Y consecuentemente, cuando las iglesias encuentran esa quietud, esa unidad, esa paz, eran ¿qué? Edificadas, ¿qué más? Andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué interesante. Qué interesante. Próxima semana vamos a ver cómo Pedro predica poderosamente y lo que ocurre con Pedro porque él se prepara para una entrevista especial. En el capítulo 10 se encontrará ¿con quién? Con Cornelio. Termina conmigo la aplicación. Vemos acá en primer lugar la importancia de personas claves. ¿En qué? En la vida de uno. ¿Eres tú esa persona clave en la vida de creyentes? La importancia del amor del pueblo de Dios, el perdón. La importancia de la predicación con pasión, pero también la importancia del tiempo de preparación para el servicio a Dios. Amén. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Oramos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en el día de hoy por tu palabra y Señor por aprender esta preciosa lección de Saulo en Jerusalén. A pesar de que hay rechazo, hay reconciliación, hay restauración y tú también le rescatas y él va a un tiempo de reclusión donde él se prepara para servirte. Te pido Señor que tú levantes a personas como Bernabé, puentes, creyentes que animen, que traigan, que den la cara por otros, que hablen bien de otras personas, que den testimonio de lo que otros están haciendo, Señor, para tu gloria. Levanta a estas personas que son tan útiles en tu obra, Señor. Te agradezco por esta enseñanza, encomendando, Señor, estas verdades, Señor, para que las podamos atesorar y aplicar en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.